Ho tenien tot, però van decidir anar amb les que no tenien res. L'Elisenda, la Begoña i la Marta mai es van trobar al Salvador. Mai van operar juntes cap ferit que venia de combatre la misèria i la repressió de l'exèrcit. Mai van dir-se a cau d'orella que algun dia s'acabaria aquella guerra i que El Salvador seria un país de dones i homes lliures. La guerra se enmarca históricamente en un periodo del 80 al 92. Sin embargo, la guerra comenzó mucho antes, porque desde los años 70 ya habían desapariciones. Habían desapariciones de militantes, de políticos, de sindicalistas y desapariciones de personas que se oponían a los regímenes militares que había en El Salvador. Vamos a ver con las causas. ¿Qué causas han encontrado? Desigualdad económica, distribución de tierras, la represión y régimen militar. La desigualdad supongo que se refiere a todo lo que es el repartimiento o repartición de la tierra, repartición de la ganancia económica de nuestro país. Antes de los 80, 14 familias eran dueñas de casi todo el país, un país pequeño como el nuestro. Y les hablaba de la familia Dueñas, por ejemplo. La familia Dueñas era la dueña de toda la zona, desde San Marcos, Letrán, hasta Isla de Méndez y hasta La Carrera. Las consecuencias, la muerte. ¿Cuántos murieron aproximadamente? Hablan de 75.000 a 80.000 habitantes, de los cuales el 80% eran civiles. Los acuerdos de paz. Ya no más violencia. El desarme de armas, la creación de la policía, reparto de tierra, derechos humanos y la deserción del FMLN. ¿Qué beneficios nos dijeron los muchachos allá? La repartición de tierra fue uno de los más grandes beneficios. En la madrugada del día 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados a tiros. Yo les dije, voy a traer a mis niños, mátenme con mis niños, le dije. Fueron asesinados a tiros. Me agarraron y me colgaron. Lo llevaron, lo mataron. Nuestra liberación, una potente emisora, todos la escuchan aquí, en la radio guerrillera de Farabundo Martí. Ya no me acuerdo, ¿no? Ya me olvidó. Es que el cassette se me borra. Es que tanto que tengo en la memoria que 12 años de guerra creo que tengo un poquito guardado. Lo vamos a archivar un día. Es por todos los pobres. Nuestras armas están empuñadas contra todos los ricos, pues. Nosotros, igual que ustedes, somos hermanos. Esta finca pertenece a los realados dueños. Entonces, esta gente es un archimillonario explotador. El hecho de quemar esta finca es
por el motivo de que, bueno, el señor de aquí no les paga lo que realmente es. El pueblo salvadoreño tiene vocación de libertad y esa libertad le está siendo negada. Están vendiendo nuestro país. Esta tierra cada día es más de los gringos, porque la están comprando con millones de dólares. Y esta tierra es de los campesinos, esta tierra es de ustedes. Y nosotros, organizadamente, tenemos que luchar para no permitir que nos arrebaten lo que es nuestro. Las dos últimas filas quédense de pie, pero intercálense, compañeros. Quítense la gorra, compa, quítate la gorra, Chillo. Momentito, momentito. Esta es una histórica, compañeros. Esta es la mina que anduvo con la guerrilla, la misma que estoy yo, que es 1988. Tomamos un foto cada uno y a todos los combatientes para que les dejáramos recuerdo a la familia. Bien vivíamos o moríamos, como la consigna era vencer o morir. Cuando llegaron a quererme matar a la casa eran como, yo ni me acuerdo, pero más de 60 militares. A todas las casas de la zona le pusieron fuego, a toditas. Todos los días, habían muertos todos los días, todos los días. Todos los días, todos los días. Se tomaron la casa y me decían que entregara a los guerrilleros que allí habían estado, que yo les hacía comida, que no sé qué. Entonces yo les dije que no había nadie, que yo sola estaba. Y entonces me ponían los fusiles aquí. Había una vida de pobreza, una vida de miseria, pues. Era una guerra donde los pobres estábamos solo aguantando, el campesino estaba solo aguantando, la clase obrera solo recibía golpes, pero no reaccionaba. Claro, la gente pedía cambios de manera pacífica y era reprimida violentamente. Entonces, tarde o temprano la gente se cansó de ser reprimida y comenzó a defenderse. Y entonces empezó esa guerra. A todo mundo, con solo que dijera que protestara contra toda la injusticia que había, lo mataban, ¿verdad? Nos tocaba irnos a dormir en los montes. La gente no dormía en las casas de noche por el miedo. Mira, yo ya no puedo más porque no puedo ya estar ahí en la casa. Por el miedo. Toda esa gente que no tenía nada fue la que comenzó a organizarse. Y fue rápido. Necesitábamos que el país cambiara. Bueno, digo, ¿qué hago aquí? ¿Me voy para la Fuerza Armada o me voy con la guerrilla? No había muchas alternativas. Y decidimos irnos para el frente de guerra. Irse más hacia el campo, digamos, donde estaban ya gestándose los campamentos guerrilleros. Ya no volví a ver mi esposa, ni mi hijo. Desde ese momento la vida nos cambió totalmente, porque era una vida totalmente distinta, en donde nosotros teníamos que estar dedicados al 100% de nuestro tiempo a la guerra. A la guerra, a la guerra, a la guerra. O sea, hay varias banderas de lucha como la educación, la salud, la conquista de la tierra. Esa fue mi iniciativa de integrarme a la guerrilla. Nosotros soñamos en aquel momento. Que el país cambiara, Buenas tardes. Buena, don Paco, ¿qué tal? Aquí bien. Es importante que se siga tomando las pastillas de la presión, las pastillas del azúcar, no está comiendo nada de sal. No, solo lo que lleva la comida, algún poquito. Hay que tratar de disminuir la sal en la comida para evitar la inflamación de los pies, ¿verdad? Sí. Que mi arma en la guerrilla no era precisamente un fusil, porque yo no soy una mujer guerrerista, solo me fui a la guerra porque no había alternativa.
Entonces mi arma en la guerrilla siempre fue la pinza y las tijeras. Solo en emergencia, solo en extrema necesidad nosotros teníamos que usar un arma, pero de lo contrario, no. Nosotros los de la brigada médica teníamos que andar como una mochila de piedras. Algodón con alcohol necesito también. Ya estuvo, Sumamente cargados porque andábamos los litros de suero para ponerle a los heridos, andábamos las pinzas, andábamos todo. Era muy pesada la mochila. ¿Qué es eso? Agua. Yo quiero bastante. Ahorita le vamos a poner un suero. Producto de la misma necesidad, uno fue adquiriendo conocimientos prácticos, pero por otra parte, en la medida que fue mejorando las condiciones de la guerrilla, también fueron viniendo más médicos, más enfermeras, y fuimos conformando lo que llegó a ser una enorme brigada médica, por supuesto con médicos de la Solidaridad Internacional. ¿Estás despierto, papito? Abrime los ojos, no te me durmas, por favor. Necesito un par de guantes. ¿Qué número? No me esté viendo aquí, que yo no necesito su miradita para acá. Pues en la guerra nadie me supo mi nombre. Todos teníamos otro nombre. La guerra aquí ha tenido un precio grandísimo, porque si esa guerra no hubiera habido, aquí se estuviera ya casi de esclavo. La gente ya no tenía dónde vivir, con más dónde trabajar. Nadie podía tener un animal, nada, no. Solo la patronal. Tristes són les xarxes que t'han fet callar, recorrent els teus carrers, recorrent el teu passat. Tristes són les bales que han bombardejat avions de la llibertat en la nit dels oblidats. Tristes són els anys que avui has celebrat sense espelmes ni fanals, amb la lluna de regal. Tristes són les cares de la soledat, a les veles sense vent, a les platges sense mar. Tristes són els ulls que no saben plorar, en la cua del mercat, sense ventre ni menjar. Tristes són les armes que t'has preparat, amb les teues pròpies mans, per si tornen els soldats. Tristes són les bales que t'han disparat, helicòpters de combat, contra pistoles de fang. Il·lumina la lluna de plata les barriades del món que lluita i no dorm. Il·lumina la pluja de plom, la tristesa del món. Il·lumina la lluna de plata les barriades del món que lluita i no dorm. Il·lumina la pluja de plom, la tristesa del món. Il·lumina la lluna de plata les barriades del món que lluita i no dorm. Il·lumina la pluja de plom, la tristesa del món. Il·lumina la lluna de plata les barriades del món que lluita i no dorm. Il·lumina la pluja de plom, la tristesa del món. Jo vaig entrar a la Facultat de Medicina d'aquí a Barcelona i quan jo acabo, la meva idea era poder ajudar, diguéssim, almenys en aquell moment, o sigui, jo ho entenia així. Jo ja feia temps que em plantejava de marxar, perquè la veritat és que el sistema sanitari i tot això no m'agradava massa. No sé massa per què vaig fer medicina, però bueno, m'agradava la medicina, però tal com estava muntat i el paper que tenien els metges i tot això sempre em havia fet una mica de basarda, ¿no? Desde pequeñita me rondaba eso, la lucha. Tenía claro que había que luchar y me metí en el movimiento comunista de Euskadi.
el MK. Entonces la organización nuestra nos dijo que si queríamos ir a El Salvador, pues que nos podíamos apuntar. Aleshores, amb un grupet, érem 2 o 3 que acabàvem aquell any i que estàvem militant en l'MC, vam dir que ens agradaria, ¿no? El movimiento comunista tenía fuertes y estrechas relaciones con las FPL, que es uno de los 5 integrantes del FMLN, y ellos habían llegado a un acuerdo de qué tipo de gente querían, etcétera, para los frentes, ¿no? Y es una gente que ya venía, digamos, con cierta disciplina partidaria a dar una contribución en la lucha guerrillera. I a partir d'aquí vam fer un curs de medicina tropical. En el curs vam conèixer l'Elisenda, la Blanca. Ella no era militant de l'MC, era companya d'un noi que també venia i que era de l'MC, i aleshores vam anar a França per parlar amb MSF i per dir que estàvem interessats en anar a treballar en els camps de refugiats de salvadorencs, en concret a Mesa Grande. Tots aquests refugiats venien d'una zona en la que era una guerra, diguéssim, que havien fugit d'aquella zona i havien caminat molt per arribar fins allà. En aquesta situació em vaig donar compte una mica de lo que està passant realment en l'altre costat, no? O sigui, vivien en situacions econòmiques molt justes i a més hi havia una repressió molt forta, no? Hi ha un moment que jo penso que tot el que era la meva idea d'anar al món, de conèixer, d'ajudar i tal, jo penso que és el moment de demostrar realment que si jo penso i estic per la justícia i estic per la llibertat, no és realment allà en el camp de refugiats on estic fent la feina que jo m'agradaria fer i que penso que si allà s'està lluitant és allà on tinc que anar. Jo el que volia era ser útil i treballar amb alguna cosa que em semblava just, que era una guerra, diguéssim, d'alliberació. Vaig pensar, com li deia a la meva família, que jo me n'anava a la guerra. I el que vaig fer és que, estant en el camp de refugiats, vaig escriure cartes per 1 any i mig. I totes aquestes cartes les vaig posar cada una en un sobre i en el lloc on es tenia que posar el segell vaig posar la data que es tenien que enviar. I vaig deixar tot això en mans d'una amiga. Això al principi va funcionar i aquesta amiga va anar enviant les cartes de manera quan li tocava cada carta. Fins que aquesta persona va marxar d'allà i va deixar en mans d'una altra, una segona persona, aquesta funció d'enviar les cartes als meus pares. I aquí ja la cosa segurament no es va entendre bé i aquesta persona el que va fer és agafar les cartes que quedaven, posar-les en un sobre i enviar-les totes juntes. Amb la qual cosa, aquest va ser el moment en què realment els meus pares es van preocupar. I és que van rebre cartes amb dates que encara tenien que passar, felicitant a tothom en el dia del cumple de no sé qui, el dia de Sant no sé quantos, el Nadal, el no sé què. Són coses que a vegades les fas així per no preocupar, però clar, els resultats són regulars, diguéssim. Primero fuimos a los campamentos de refugiados de Colomoncagua, en Honduras, y ahí me di cuenta de que había más gente, había catalanes, había un vallesoletano, había bastante gente del MC a nivel estatal. Ahí conocí a Elisenda y a Montse, y bueno, a tots ells. El grupet aquest que vam marxar tots junts, que hi havia gent de Catalunya, gent del País Valencià i gent d'Euskadi en aquest grup, la idea ja era estar un temps en el camp de refugiats i entrar cap a dins del Salvador.
nadie vinimos aquí de manera espontánea porque se nos ocurrió, mucho menos porque éramos aventureros o éramos locos, no. Yo creo que todos los que llegamos porque ya teníamos una formación política seria, ¿no? Que estábamos convencidos de que todos vivimos bajo el mismo techo y la lucha de cualquier otro pueblo era nuestra lucha. Yo entré al frente con Blanca. Nosotros entramos exactamente el 15 de junio de 1983. Aquest grupet, tots vam entrar amb autobús. Disimulando como que éramos turistas y en un momento dado agarramos un bus supuestamente para venir a San Salvador y por la zona de Tejutla había un retén guerrillero, nos bajamos y ya empezamos nuestro caminar por las montañas. Y yo me decía, ¿dónde coño has venido, tía? Pues creo que eso nos pasó un poco a todos, porque era muy duro, fue muy duro la vida allí, era dura. Apenas se comía, había que andar mucho, no se dormía noches enteras caminando sin dormir, entonces claro, venir de aquí, que lo teníamos prácticamente todo a esas condiciones, pues fue duro. Jo recordo que anàvem amb unes motxilles plenes de roba i de coses perquè pensàvem que necessitaríem moltes coses i, clar, allà tot el dia caminàvem. A partir d'aquell moment va ser caminata 8-9 hores cada dia, no? Que vam arribar amb els peus tots llegats. Vam arribar amb els peus tots llegats i amb una motxilla petiteta on només portàvem una muda. En ellos se admiraban de que como ustedes que lo tienen todo y se vienen aquí a... Yo creo que algunos no lo entendían, pero nos trataban muy bien. Respire profundo. Otra vez. La Blanca també es va dedicar bàsicament a la sanitat civil. És a dir, que una cosa era una sanitat de guerra i després una sanitat que era aquests centres de salut que existien en les poblacions. Per una banda, passant visita, atenent a gent que estava malalta i per una altra banda formant els agents de salut. ¿Qué te pasa, María Luz? ¿Qué tienes? Calambres, dolor de cabeza. ¿Calambres en dónde? En las patas. ¿En los pies? No se dice patas, se dice pies. Entonces yo le voy a dar algo solamente para en caso de que tenga diarrea. Para calmarle la diarrea, no para curarla. Pero cuando venga la medicina se la vamos a dar. Sandra, por favor, dame un poco de Kaopectate. Cuando había cualquier operativo, tú tenías que empezar a mover aquella cantidad de pacientes, dejarles a un sitio seguro, y estamos hablando de un montón de amputados, de heridas realmente muy graves, ¿no? Trabajábamos prácticamente sin medios y hacíamos operaciones de gran envergadura, pero las hacíamos al aire libre, como mucho con un pedazo de plástico, nada que ver a lo que puede ser un quirófano, ¿no? Que cualquier cirujano te diria, se te mueren todos, no? Vaig connectar molt més amb la idea de medicina que hi havia allà i amb el tipus de medicina que es feia allà que amb la d'aquí. I allà, evidentment que era una cosa molt poc desenvolupada i amb molt pocs recursos, però el concepte de medicina més integral i d'una medicina amb la qual la gent n'era responsable, o sigui, no hi havia el metge que tenia un poder absolut, sinó que la pròpia gent que es formava amb el tema mèdic, era un concepte que connectava més amb la meva idea d'aquesta medicina més integral. En una nit em trobo a la Blanca. De fet, jo tenia ja notícies de que ella estava allà i que era una persona de la meva ciutat, que era una persona de Barcelona. Aquest dia la veritat és que era fosc i tal, llavors doncs ens vam veure, va ser com molt fort, no? Perquè ella vivien aquí a Barcelona i llavors vam poder parlar de les coses que no parles amb ningú, de les mogudes, de les Rambles, de la plaça Real, de que si coneixes tal lloc, l'ascensor... Blanca
Blanca era una mujer fantástica. Del grupo de médicas y médicos que llegamos juntos, que ella fue la que primero se hizo querer por todos los combatientes, ¿no? Quizá era la menos politizada de todos nosotros, la menos militante del movimiento comunista, digamos, y la más solidaria desde el principio. Los demás éramos mucho más prepotentes, con esa prepotencia occidental, más gritones, más, yo qué sé, nos quejábamos de cualquier cosa. Blanca jamás era estas personas que ve siempre lo positivo, lo mejor de cada quien, etcétera, ¿no? La Blanca va estar un curt temps, després es va posar malalta, es va interpretar això com un problema de fiebre reumática. Cada vez que había un operativo del ejército, ¿no?, y teníamos que salir en guinda, era una tortura para ella. Ella prácticamente no se quejaba, pero tenía todos los tobillos, todo hinchadísimo. Com que no se sabia massa, no hi havia mitjans diagnòstics, van decidir que el millor seria que sortís a fora per fer el tractament, per fer un bon diagnòstic i un tractament. Va ser acompanyada per un altre agent i va fer el recorregut a la inversa de lo que he explicat, des del Salvador, caminant cap a Honduras. Eran 3 noches y 3 días de caminada por problemas de seguridad hasta el campamento de Mesa Grande. Va ser, diguéssim, el grup atacat per l'exèrcit hondureny. Se fue a encontrar la muerte en la frontera. Los pillaron. No havia mort dins del Salvador, perquè no va morir a la guerra, no? Sinó que va morir d'alguna manera sortint de la guerra. I la veritat és que ho vam viure primer amb desconcert, però després amb bastanta ràbia. Dir, bueno, què està passant? O sigui, no estem enlloc s'està segur aquí, no? En la guerra, en la qual es morien gent molt jove, no? I costa molt, no?, de desprendre's de la gent. I amb ella, o sigui, molt més, no? Esa fue la historia. Nunca se olvida eso. Compartimos un poco la revolución la hacemos no solo los salvadoreños, no que la hacemos en todos los países del mundo, que estamos claros y conscientes de que algún día va a haber un cambio en todos los países. Lo sentíamos como un compañero más, ¿verdad?, que estaba en la lucha con nosotros. Se daba a conocer el amor que había a la revolución de aquí, porque ellos venían a sufrir como nosotros sufríamos, a huir como nosotros huíamos. Todos nos admiramos, pues, porque tener ese coraje, ¿verdad?, de venir a participar en una lucha armada como la nuestra, que es vivir o morir, pues ahí, y tener ese corazón de venir a ayudarnos a nosotros como salvadoreños, no era para cualquiera. ¿Cómo era Begoña? Comprometida, valiente, un poco cabezota. Era el deseo de aportar con la vida, si fuera preciso también, a un proceso revolucionario en el que creíamos, en el que teníamos la firme convicción de que algún día las cosas iban a ser diferentes para las grandes mayorías. Su afán por la libertad,
la libertad de este pueblo, de su cultura y como consecuencia de ello amante de la libertad y de los pueblos del mundo entero, ¿no? Entre más revoluciones triunfaran, pensábamos pues se iba a regar por toda América Latina. Llegué a Nicaragua en el año 88 y llegamos a Montetabor en Managua, donde se tenía una clínica, había toda una estructura médica allí. Teníamos una clínica allá en Nicaragua con todos los lisiados que estaban llegando pues, a Nicaragua. Y nosotras tuvimos una preparación en especial sobre medicina de guerra. Pues tuvieron como casi 6 meses. Nosotros les dimos una orientación de cómo era el juego ya en lo militar, ¿va? A los pocos días llegó Begonia, me acuerdo muy bien de ella, pues Begonia era una chica muy joven. Bueno, en aquella época éramos, creo que todas jóvenes, recuerdo que nos decía 24 años. Recién había terminado su carrera de medicina. Una chica muy bonita, como muy alegre, muy, como digo yo, muy desparpajada, como con mucho ímpetu, con muchas ganas de vivir, de hacer cosas. No era una persona que estaba vacilando, ¿no? Venía muy convencida a lo que iba a hacer, a lo que se iba a enfrentar. Como ya la gente que estaba lista, ¿va? Ya la sacaban para venir a la guerra. Compa Juan, hemos visto que la compa María puede incorporarse a las guerrillas locales. No, compa María no irá a las guerrillas, para eso hay hombres. Papá, las mujeres somos capaces de estar hasta en EPL, pero los hombres nos creen inútiles, así es que me voy para la guerrilla. Bueno, si ella quiere que la maten, que se vaya. Pues ya ves, compa Juan, la mujer trabajadora puede desempeñar tareas importantes en la guerra. La compañera Josefina seguirá para la posta. Con la fuerza de las armas vamos a construir un poder. Con la fuerza de las armas, además de construirlo, lo vamos a defender y lo vamos a garantizar. Pero con las armas puramente no vamos a lograr toda la liberación. La liberación viene cuando esta Fuerza Armada entrega al pueblo el poder de producir, el poder de educar sus hijos, el poder de que tengamos sanidad, el poder de que tengamos toda la libertad. Voto por la compañera Carmencita. Voto por la compañera Alicia. Yo vengo a que me curen el niño, porque ayer me vieron al niño una sanitaria, ¿verdad? Las de allá, que hay sanitarias allá. Pero me llevaban muy grave el niño y me mandaron para acá. ¿Y aquí quiénes atienden? A unas señoritas, las mismas compas, ¿verdad? ¿De quién es este hospital? Del Poder Popular. Begoña García, compañera internacionalista de origen vasca, fue asesinada salvajemente por el ejército en un hospital de campaña en el cantón La Montañita del departamento de Santa Ana el pasado 10 de septiembre. Nunca te conocí, y sin embargo es como si te conociera. Tu alegría para la vida, tu amor para este pueblo, tus ideas de lucha contra la opresión. La represión y la guerra allá en Euskadi, la represión y la guerra aquí en El Salvador. Brindaste tus manos de médica para aliviar las heridas de este pueblo, y las balas gringas lanzadas por los fascistas acabaron con tu vida, con tu sonrisa. Para mí, para mis compañeros, para este pueblo, no has caído, Begoña. Antes no te conocía, ahora te conozco.
En mi pensamiento, en nuestras mentes, siempre tendremos tu imagen, la tuya y la de tu pueblo en lucha, la imagen de las icurriñas y las banderas rojas y blancas del frente ondeando en Iruña para saludar a una revolucionaria. Agur. Sus imágenes quedan para siempre en la memoria porque vivimos muchas cosas y porque en un momento determinado de nuestras vidas estuvimos dispuestas a dar y hacer lo que fuera porque creíamos en una causa, creíamos en algo que quizás le podía servir a este pueblo. Y se nos ha informado de que el cadáver de Begoña García fue recibido en Pamplona, fue recibido con una manifestación en la que se podían observar banderas vascas y banderas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Zu esaten duzun bezala, guk ez genuen ezagutu Begoña, baina herrian gertakizun traumatiko bat izan zen, eta noski aita eta ama nolabait bere memoria mantentzen zuten, eta herrian baita memoria mantentzen zen, baina alde batetik guk ikusten genuen mantentzen zela gertakizunaren memoria, baina zen mantentzen bere borrokaren memoria. Orduan, ni banekien zer gertatu zen Albarekin, nola hil zuten, Salvadorrera joan zela, baina ez nuen oso argi bere egoera, zergatik joan zen, bere borrokaren zergatiak eta horrelako gauzak. Berez sartu arte, bere bizitza ikasi arte eta liburua irakurri arte, kitxuren bidez. Nolabait berpiztu da bere figura. Aquí los tengo, Dios mío. Aquí tengo uno. Que cuando viene la lluvia tengo que jalar todo para acá. Esto todo los dobles de noche, los arreglo y los pongo todos unos aquí, otros allá, porque cuando viene la lluvia cae mucha cotera. Todos los ordeno y los guardo ya para que no se estropeen, porque si se mojan se estropeen. Y a mí me gusta guardar mucho los recuerdos, por ejemplo, porque las personas le dan un recuerdo a uno, no es porque tengan de sobra, sino porque es un cariño sincero por una amistad. Y cuando ve los recuerdos, como que estuviera platicando con las personas, porque aquella persona físicamente no está, pero uno en la mente lo tiene aquel recuerdo como que estuviera archivado en una grabadora. Cuando se llena, lo primero que echa la mochila son los recuerdos, porque eso no lo voy a recuperar, y las cosas mías las puedo recuperar, pero los recuerdos no. Tú empiezas a estudiar pensando que te va a servir para ayudar o para trabajar en medicina, y los últimos años sobre todo son muy hospitalarios. Estabas aquí en un medio hospitalario donde todo vale, la prueba vale, pero a lo mejor a la persona no la ves más que 10 minutos y no tenía sentido para ella la medicina hospitalaria o meramente asistencial, sino que la salud es un conjunto de... La salud no viene porque sí, viene porque hay unas mínimas condiciones de vida, de vivienda, de agua. Además coincidió con amigos que habían ido a Centroamérica, que les contaban qué necesidades había, qué problemas tenía la gente, qué injusticia, qué deficiencias sanitarias, pues ella lo vio clarísimo, tenía que ir allí. Como muy segura de lo que iba a hacer, muy consciente, muy clara de lo que pudiera pasar. Ella sabe que hay un peligro, lo que pasa que nunca piensas que te va a tocar a ti, ¿no? Pero cuenta mi madre pues que sí, que alguna vez hablaban y que dice mi madre, tengo mucho miedo, y ella decía, yo también.
Yo lo que creo es que era una mujer, en contra de lo que se podía pensar, era una mujer sensata. Entonces, aunque a cualquiera le puede parecer una insensatez irte a un país en guerra, su sensatez le decía que ella donde tenía que estar era allí. Como no podía ir directamente, pues se fue a Nicaragua y desde allí pasó a El Salvador. Después de que llegó Begoña, llegó Martita. De Martita recuerdo muchas cosas. Y recuerdo una frase de ella que decía, en relación al amor, que decía que el amor había que vivirlo en el momento que se presentara. Y creo que ella vivió eso y lo vivió en su ley. Siempre pensaba que había que vivir el momento, que el momento era ahora, que no había que esperar. Y ella a El Salvador llegó en abril, fue a trabajar con una ONG salvadoreña, Asociación Salvadoreña para la Salud. Ella tuvo la oportunidad de conocer un poco cómo funcionaba el sistema institucionalizado de salud. Acaban de comer desayuno a mis muchachitos, usted, por el amor de Dios. Cuando yo oí la bomba, yo dije, me mataron a mis niños y miren la gran foto de humo, mire. Tira bien los piececitos, amor. Así. El otro niño y los otros pueden bajar allá, la mujer que vaya un poco medio sentada. Iván. Bueno, estás mejor. Arriba. Cuidado con ellos. Participó en la estructura de esa ONG como sanitaria, como médica, en la zona de Usulután, y ahí es donde trabajó en las comunidades. Fue a trabajar con una ONG salvadoreña que estaba muy mirada con lupa por el ejército salvadoreño. Se empezó a notar que le seguían con los coches negros de cristales tintados. Estaba absolutamente insegura. Que le estaban haciendo un seguimiento. Una vez también se le metieron en la casa. Vio clarísimo que estaba absolutamente insegura. Le tocó vivir el bombardeo donde murieron varios niños. Por otro lado, mataron a Begoña. Entonces tomó la decisión de entrar como médica a la zona del frente. Sigue el siguiente. Yo seguí después de él. Está bien. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre o el No, soy Ronald. Ronald. Nos dijeron, miren, por medidas de seguridad es necesario que ustedes se usen otro nombre. En memoria de Begoña, haber ella puesto el seudónimo de Begoña. Una mujer sumamente enamorada de El Salvador, enamorada de la lucha. Te daba consultas, inyectaba también a los niños, les daba vitaminas y tal vez si podía les ayudaba en comprar la medicina y si no, pues veían cómo se le conseguía. Contribuyó muchísimo a desarrollar la salud en las zonas campesinas como Usulután, por ejemplo, ¿verdad? Es la chipita. Bien. Con una confianza mutua, que yo le contaba mis cosas y ella me contaba las de ella. Bueno, desde tierra no contaba mucho, que los extrañaba nada más, pero no se ponía triste, sino que siempre seguía adelante, aunque tal vez por su corazón adentro se haya sentido nostalgia, pero así no lo daba a conocer. Decía, no te obligas, mina, que no, los compañeros no van a caer y si hay heridos, allá vamos. Vamos para adentro. La D y la E, la D y la I.
y sin parar. Ahí mira que la hora ya llegó y no se puede estar de espectador. La lucha es estable y sin parar. La trémola de la madruga, el mano arriba, más fuerte. Ahora mano arriba, todos partiendo. Ahí mira que la hora ya llegó y no se puede estar de espectador. El drama de la muerte de Marta es que fue un conjunto de coincidencias malafortunadas. Ella tuvo la mala suerte de estar en un sitio, en un momento en que había una tregua, porque era la noche de Navidad, que fue la noche que le mataron, y había una tregua y sin embargo pues la policía de aduanas no respetó la tregua y entró en una zona donde sabían que estaban algunos guerrilleros celebrando la Navidad con una comunidad. Yo no tenía calcetines porque el par que tenía lo tenía mojado y me dijo ella, pues toma estos, me dijo. Yo conservo otro par seco, me dijo, y estequeando y te voy a dar pero ponételos, me dijo. Sí, sí me los voy a poner, le dije, me los puse en el momento, pero donde ella se fue a combatir me los quité y los guardé. Estos son los calcetines que usó la compañera Begonia. Los guardo como un recuerdo. Yo tenía aquella idea que no me los iba a poner, sino que los iba a andar de recuerdo. Como que algo presentí yo cuando en los 10 me dijo, y tengo la esperanza que los vamos a volver a ver, me dijo. Y tengo la esperanza que los vamos a volver a ver. Siempre lo guardamos en la memoria como que si ella viviera para siempre en nuestros recuerdos. Es como que tuviera una parte de ella, porque la ropa que uno usa es parte de uno. Llama la atención porque es una extranjera que han matado y todos los salvadoreños que están muriendo o que están viviendo en unas condiciones infrahumanas o que entran en una comunidad y les matan. A estas alturas justicia, en todo caso sería contra los que daban esas órdenes, contra los que estaban enriqueciéndose a costa del pueblo y contra los que les importa tres pitos que los demás vivan muy mal para que ellos vivan muy bien. A mí personalmente me da pena, me dio pena que después de la muerte se firma la paz y al final la condición del país, de la gente del país, no ha cambiado mucho. Soñábamos con algo diferente, con un país un poquito más digno, más justo, más libre. Hasta que llegamos a un momento de que dijeron había que sentar a negociar porque la guerra no la ganaban ellos ni la ganábamos nosotros. No se pudo hacer a través de las armas, entonces hubo que hacerse a través de la negociación. Estuvo bien porque se terminó esa guerra. Las guerras, desde ahí he entendido que las guerras nunca solucionan nada, sino que crean más problemas. Si bien es cierto, con el acuerdo de paz pues no se logró todo lo que se quiso, pero hoy somos libres. Logramos quitar esta tierra y entregársela a los pobres que no tenían. Logramos destruir un ejército. Por la sangre y sacrificio de compañeros y compañeras, estamos acá. Siento que han habido cambios, pero esos cambios no son sustanciales, no son tangibles todavía por las mayorías. En este país se hubiera podido lograr la revolución, pero lejos de eso lo que se hizo fue hacerla abortar, o sea, postergarla. Es bien difícil sacar de una sola vez la raíz del árbol para que esto cambie, porque realmente la verdadera democracia que hay en El Salvador no llega a su término. Porque aquí hay una gran pobreza. La pobreza de la guerra no ha terminado. Eso sigue. Hay cosas que motivaron una guerra que no han sido resueltas y que están peor todavía.
Un pot muntar una guerra, guanyar el poder, però realment no has guanyat res. Si realment la gent d'aquest poble no ha fet tota una evolució en aquesta revolució, y allá es lo que se estaba haciendo. Es cierto que no logramos todo lo que queríamos, no logramos cambiar este sistema. Que ara les dones en El Salvador, quan participen en una reunió, facin així i dir companys, jo tinc algo que dir, això és el que realment canvia la història, és el que realment després canviarà una societat. Necesitábamos que el país cambiara y ha cambiado bastante, muchísimo, pero no todo lo que quisiéramos, no todo lo que esperábamos, no todo lo que soñábamos. Me'n recordo que quan la Blanca, quan estava a la rereguàrdia amb ella, i em van dir d'anar-me'n cap a la muntanya amb el grup de guerrillers, i jo portava samarretes i els pantalons i tal, i vaig dir, ostres, ja veuràs quin fred que tindré i no sé què. Diu, espera't, que tinc una cosa fantàstica per tu. I em va regalar un jersei. Un jersei que per cert encara tinc, no? Que l'he guardat, o sigui, com un tresor durant tot aquest temps. Marcó mucho mi vida esa historia y volvería con los ojos cerrados. El mejor recuerdo a la memoria a nuestros compañeros y compañeras, a Blanca, a Marta, a Begoña, es retomar su ejemplo, su lucha y hoy en nuestros pueblos seguir luchando porque ellos vean por nuestros ojos su sueño, su utopía hecha realidad, ¿no? Lo bello del internacionalismo es desconocer la frontera, aportar, no importa dónde. Lo bonito de tener dos pueblos a los que amar y un mundo por el que luchar. El presente no es que sea bonito, es que yo estoy haciendo lo bonito. Simplemente porque eso es lo que yo he decidido. Porque me he entregado en cuerpo y alma lo que pienso que debo hacer y porque estoy satisfecha con lo que estoy haciendo. Siempre dije que daría mi vida por mi ideal y ahora ha llegado el momento de demostrarlo. Soy feliz con lo que estoy haciendo. Soy consciente de los riesgos, muy consciente. Pero es que mi propia vida ha dejado de ser de mi propiedad. Ahora mi vida está en un segundo plano. La prioridad está en la lucha. Ya está bien de tantas diferencias, de tanto servilismo, de tanta explotación y opresión. Mi decisión estaba tomada. Mi decisión será la de para lo que sea necesario, aquí estoy. ¿Qué es necesario ahora? ¿De médico al frente? Pues allá voy. Esa es mi decisión. Yo no puedo decir eso de esta tierra no es mi tierra, esta lucha no es mi lucha. ¿Cómo no va a ser mi lucha? La lucha no tiene fronteras. Donde está la injusticia, hay que combatirla.